respetados estudiantes del Instituto Laboral Nueva Luz. Estamos en una nueva semana. Hoy estamos a 20 de diciembre de 2021. Y iniciar esta semana es importante recordar los objetivos propuestos que nos hemos planteado desde el inicio de esta materia. Y para este fin es importante entonces recordar todos los compromisos que nosotros tenemos pues en la plataforma. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, bienvenida nuevamente. Y es importante, les recordaba los compromisos que tenemos en la plataforma, siempre estar revisando los compromisos, los contenidos, las asignaciones y ante cualquier duda, pues siempre estar en comunicación. Bien, vamos a iniciar el día de hoy. Definitivamente estamos pues en el mes de la patria, estamos compartiendo contenidos con respecto al mes de la patria y en esta ocasión les voy a compartir un pequeño video sobre el respeto a los símbolos patrios. Así que me permiten un segundo, voy a cerrar el micrófono para entonces compartirles el video. El sentido de la nacionalidad tiene su mayor expresión en los símbolos patrios, el himno, la bandera y el escudo de armas. Según el profesor Rommel Escarriola, el respeto y amor a la patria se aprende desde la infancia, aunque algunos individuos denoten total irrespeto. Según el artículo 31 de la nueva ley, no puedes deformar, no puedes rayar y no puedes desfigurar el escudo como sucedió hace meses, hace semanas atrás con un grupo sueco que llegó, Marduk, que deformó el escudo nacional. Para estos días de fiestas patrias, el historiador reitera los reglamentos que dicta la Comisión de los Símbolos Patrios para todas las bandas musicales e independientes del país. La vestimenta, los hombres, según ese manual, no pueden utilizar aretes ni puedes marchar en los desfiles con lentes oscuros. No puedes utilizar el sable o los sables o las armas para hacer piruetas según lo establece el manual del Ministerio de Educación. No puedes estar en una banda y tirando el bombo al aire, se te escapa y vas a herir a alguien. No es porque yo lo digo, es porque está reglamentado. Dentro de estos parámetros no se contemplan las entonaciones de canciones como reggae u otro género que no hable de nuestra nación. Si es música, tiene que ser música incluso hasta popular, pero que haga énfasis en el sentido de la identidad, el sentido de las fiestas patrias, y hay composiciones musicales muchas que se pueden ser utilizadas porque entonces estamos copiando los reggae o los otros ritmos musicales que no corresponden a nuestro sentido de identidad. Como ciudadano y panameño, sin pertenecer a ninguna banda de música o entidad, también se debe rendir honor a la patria con respeto y alegría. Bueno, pon tu bandera en tu casa, nadie te lo prohíbe. Asiste a los desfiles patrios, tómale foto a tu hijo, tómale fotos a tu nieto. Y los desfiles pueden constituirse o se constituyen un momento de solaz de esparcimiento con la familia. El manual sobre el procedimiento, diseño y uso de los símbolos de la nación indica que solo existe una versión del himno nacional, razón por la cual no podrá cambiarse el ritmo, tiempo o melodía original. Este nuevo manual también detalla el uso correcto de los símbolos de la nación y cómo deben ser reproducidos.
Es fundamental entonces, respetados estudiantes, que tengamos muy claro que estamos en el mes de la patria, pero que debemos, antes de utilizar un símbolo patrio, debemos entonces consultar el manual para poder rendirle correctamente el tributo a la patria. Así que cuando coloquemos nuestra bandera en nuestras casas, en los automóviles, en los diferentes lugares pues, que se utiliza, es importante siempre consultar este manual para realizar entonces el debido respeto a nuestros símbolos patrios. Y que nuestros símbolos patrios definitivamente representan la identidad de nuestro país y que debemos rendirle tributo de una manera correcta. Bien, para el día de hoy vamos a iniciar propiamente el tema que nos atañe para el día de hoy. Ya estamos nosotros avanzando en nuestro tercer trimestre y para esta ocasión vamos a trabajar el tema de los sectores de producción, Y es importante recordar que existen los sectores de producción, son una clasificación de las diferentes actividades que el ser humano realiza. Y es importante ante esta clasificación entonces considerar cuáles son las diferentes actividades que los seres humanos realizamos para poder entonces producir los bienes necesarios para satisfacer las necesidades que tengamos, las necesidades de tipo alimenticia, de vivienda, de vestido, de entretenimiento. Definitivamente que es fundamental considerar cuáles son los sectores de producción que existen, ¿verdad? Y las características que lo distinguen en nuestro país. Anteriormente, nosotros hablábamos de los sectores primario, secundario y terciario. Bien, a medida que el ser humano ha ido avanzando en las diferentes actividades, ha ido diversificando esas actividades que realiza, en este sentido también pues se ha ido ampliando la división o la sectorización de las actividades que el ser humano realiza. Es decir, ya no hablamos de 3 sectores de producción, estamos hablando de 5 sectores de producción. Entonces vamos en esta oportunidad pues a hablar un poco con respecto a los diferentes sectores de producción, sus características y qué actividades la complementan o forman parte de ella. Bien, el sector primario es importante recordar que es el sector que está conformado por las actividades económicas relacionadas con la transformación de los recursos naturales. Recordemos que las actividades del sector primario, los productos o la transformación de estos recursos naturales en productos primarios no elaborados. Es importante recordar eso, que son productos no elaborados. Debemos recordar también que el ser humano inicialmente en sus primeros tiempos utilizó estas actividades para satisfacer sus necesidades. Inicialmente el hombre fue recolector en las plantas, ¿verdad? Para poder entonces satisfacer sus necesidades de alimenticias. Posteriormente fue evolucionando y esto utilizó entonces la agricultura. Tanto la agricultura como la ganadería vienen a ser entonces actividades primarias que el hombre realizó y que le permitieron entonces evolucionar, ¿verdad? Socialmente, porque cuando aparece la agricultura y la ganadería, el hombre cada vez se va estacionando o siendo sedentario en un lugar. Y al ser sedentario en un lugar, recordemos pues entonces que se dan las características, la conformación o la reunión de las diferentes personas y que van conformando las diferentes organizaciones.
Entonces, es muy importante recordar estas primeras actividades que el hombre realizó, ¿verdad?, para satisfacer sus necesidades. Y estas actividades son entonces las que se agrupan en el sector primario. Estamos hablando definitivamente de la agricultura, la ganadería, la pesca, pero hay otras actividades también que pertenecen a este sector primario. Pudiésemos considerar entonces la minería, ¿verdad?, la extracción de minerales, la silvicultura, acuicultura, apicultura, piscicultura, entre algunas de ellas. Pudiésemos aclarar que en algunos sectores se considera, o en algunas regiones se considera entonces a la minería como parte del sector industrial. ¿Bien? Es importante. O sea, recordemos que las actividades del sector primario, bien, ¿cuáles son? La agricultura, la ganadería, la silvicultura, la apicultura, la acuicultura, la caza, la pesca y la piscicultura, por mencionar algunas. Muy importante entonces las actividades que se realizan en el sector primario. También entonces en esta división de las diferentes actividades que el ser humano realiza, tenemos entonces las actividades del sector secundario. Vamos a ver un segundo acá, que parece que... Vamos a ver un segundito acá, para darle paso a la persona que está deseando entrar. Bien, esas son las actividades que conforman el sector primario. Vamos entonces a ver en qué consiste el sector secundario. ¿En qué consiste el sector secundario y qué actividades se realizan en este sector? Bien, el sector secundario, respetados estudiantes, reúne las actividades artesanales e industriales. Todo lo que es la transformación, ¿verdad?, en donde tiene que ver la manufactura de la materia prima, entonces se conforma en el sector secundario. Bien, mediante estas actividades es importante que consideremos que el sector secundario se divide en dos subsectores. ¿Cuáles son? Bien, el industrial extractivo, que son la industria minera, la petrolífera, y el industrial de transformación, como las actividades, por ejemplo, de envasado, las actividades de embotellado, las actividades de manipulación y la transformación de materias primas y de productos semi-elaborados. Entonces vemos que en la actividad secundaria se da pues la transformación de la materia prima para entonces crear o elaborar productos importantes, definitivamente, ¿para qué? Para satisfacer las necesidades de las personas. Muy bien, vamos a continuar entonces con el sector terciario. Cuando hablamos del sector terciario, es aquel que se dedica a ofrecer servicios a la sociedad, a las personas, a las empresas. Es muy importante recordar nosotros que nuestro país, históricamente hablando, es definitivamente de tendencia a ofrecer un país de servicios, porque desde que llegaron los españoles a nuestras tierras, definitivamente se fueron generando esa importancia, sobre todo inicialmente, ¿verdad?, de nuestra posición geográfica, de desarrollar o de punto importante en cuanto al comercio. Y definitivamente cuando se dan las actividades de tipo comercial, tiene que haber un desarrollo de las diferentes actividades que puedan entonces complementar este sector de comercio. Entonces, pudiésemos considerar que desde un inicio nuestro país, por estar estratégicamente ubicado en el centro del continente americano, pues tiene una tendencia importante al desarrollo del sector terciario. Bien,
Eh, Cuando hablamos entonces, para continuar, cuando hablamos entonces del sector terciario, vamos a abarcar entonces el comercio, ¿verdad? El comercio desde el comercio más pequeño, estamos hablando de las tiendas, las abarroterías, los kioscos, eh, hasta las actividades informales del comercio, hasta las actividades, ¿verdad? Más desarrolladas o más organizadas con respecto a esta misma actividad. Entonces, todas estas actividades del comercio son importantes. Debemos considerar nosotros que en este tiempo de pandemia, definitivamente que en el sector terciario ha habido cambios importantes. ¿Por qué? Porque con la pandemia se ha dado una transformación con respecto al sector terciario y sobre todo pues se ha abocado las personas, definitivamente si recordamos un poquito lo que ha sucedido en este tiempo, recordamos que inicialmente con la pandemia hay un cierre total, ¿verdad? De todo. Y hubieron entonces personas en sus trabajos que se vieron sus contratos suspendidos. Y esas personas definitivamente que pues tenían que satisfacer sus necesidades básicas. Y hubo entonces un crecimiento de esa economía informal que hasta el presente se ve muy, muy marcada. Con respecto al sector terciario y al crecimiento de esta economía informal, es importante entonces considerar que eh, por una parte es positivo porque definitivamente las personas necesitan satisfacer sus necesidades de una forma eh, legal o bien, haciendo un trabajo, no de una forma ilegal, eso es correcto. Pero definitivamente que también tiene entonces sus aspectos negativos, porque la persona cuando está en una economía informal no tiene una estabilidad económica. Cuando la persona está en una economía informal, entonces tiene, al no tener una estabilidad económica, tal vez no pueda tener acceso a los servicios de un banco, no pueda tener un acceso a un crédito, no pueda tener un acceso a un servicio de salud, puede estar de repente no estar asegurada esa persona y ante alguna enfermedad, entonces, ¿cómo va esa persona a enfrentar esas diferentes situaciones? Entonces, esta pandemia, pues, y sobre todo no solamente en nuestro país, eso es a nivel mundial, que las personas han tratado, el ser humano definitivamente que se distingue por esa capacidad de poder entonces adaptarse a las diferentes situaciones. Y esta situación de la pandemia, pues, nos da el ejemplo de que las personas han tratado de poder entonces generar ingresos para poder entonces satisfacer sus necesidades. Vemos entonces definitivamente pues el crecimiento de este sector, sobre todo a menudo lo vemos de, se distingue sobre todo donde eh, eh, por la información, por el desarrollo tecnológico y sobre todo con esta pandemia ha sido muy marcado pues estos cambios y prueba de ello es que en este momento nosotros estamos compartiendo con ustedes una clase que definitivamente en otro momento tal vez hubiese sido algo impensable decir que nosotros íbamos a trabajar por un sistema virtual, porque había tantos obstáculos. Era algo soñado.
pero definitivamente que con la pandemia del COVID-19, todas las instituciones tuvieron que hacer cambios importantes que están ligados sobre todo, ¿verdad?, al desarrollo de la tecnología. Bien, cuando hablamos entonces, respetados estudiantes del sector cuaternario, nos vamos a referir entonces a un sector que es reciente y que complementa al sector primario, al sector secundario y al sector terciario. ¿Qué son los sistemas o son los sectores tradicionales? Entonces, ¿con qué actividades está relacionado el sector cuaternario o el sector de la información? Bien, lo vamos a relacionar con actividades relacionadas con el valor intangible de la información. Es importante, cuando hablamos de la información, entonces ya vemos el desarrollo tecnológico. El sector cuaternario o de la información es un nuevo sector que viene a complementar los tres sectores antes mencionados. Dentro de este sector, ¿qué actividades entonces enmarca o comprende este sector? Comprende los sectores de la investigación, comprende las actividades del desarrollo, de la innovación y la sociedad del conocimiento. Porque ahora, sobre todo en educación, se habla definitivamente del conocimiento. Como hay una evolución tan importante y tan rápida, no es como anteriormente, definitivamente, que el conocimiento se producía de una manera más lenta. Ahora no. Ahora vemos que con el desarrollo de la tecnología, de esa misma manera, ¿verdad?, la información y el conocimiento avanzan apoyados con la tecnología. Entonces, definitivamente que el sector cuaternario de información, si lo hubiésemos pensado 3 años atrás, a este momento que estamos viviendo actualmente, ha tomado un impulso mucho más importante. Y lo podemos ver en todas las actividades que realizamos, tanto en los negocios, porque nosotros podemos ver que ha habido un incremento hasta en este tipo de actividades. Ha incrementado los servicios por el Internet, ya usted puede comprar por el Internet, le traen a su casa, usted paga mediante el sistema de banca que usted tenga y no necesita ni tan siquiera acercarse al almacén donde usted va a comprar. Entonces, definitivamente que el sector cuaternario en este momento con la pandemia ha tomado muchísima más fuerza y ha tenido una mayor importancia y desarrollo. ¿Por qué? Nuevamente lo recalcamos, porque el ser humano ha demostrado a lo largo de la historia que puede adecuarse a las diferentes situaciones para poder entonces avanzar y seguir adelante. Muy bien. Tenemos el sector primario, sector secundario, sector terciario, cuaternario, que es el de la información, y también tenemos un quinto sector, sector quinario. ¿En qué consiste entonces el sector quinario? Bien, para algunos autores ya hablan entonces de este quinto sector, el sector quinario. ¿A qué se refiere? Bien, está relacionado con los servicios que se prestan sin ánimos de lucro, relacionados sobre todo pues con la cultura, con el arte, con la educación, con el entretenimiento. Entonces, a esto nos referimos con el sector quinario. Sin embargo, pues debemos considerar que las actividades incluidas en este sector, cuando buscamos la bibliografía o información al respecto, hay algunas actividades que varían de un autor a otro autor, entonces es importante, pero a grosso modo, entonces recordamos que el sector quinario tendría que ver entonces con esos servicios sin ánimo de lucro, con lo relacionado con la cultura, con la educación, con el arte y el entretenimiento. Entonces, estos son los 5 sectores de producción. Recordemos 3 sectores que son tradicionales, primario, secundario y terciario, y el sector cuaternario y quinario, que han sido pues
añadidos en en este desarrollo tecnológico y humano que ha sufrido el hombre en las últimas décadas, ha sido necesario entonces ampliar estos tipos de actividades que realiza. Bien, vamos entonces a continuar acá. No sé si hay alguna pregunta con respecto pues a lo que hemos conversado hasta el momento de los sectores de producción. Voy a complementarles pues con la presentación de un video relacionado con el tema que estamos hablando, los 5 sectores de producción. Si me permiten, voy a cerrar el micrófono para compartirles el video. Los 5 sectores económicos de la economía. Los sectores económicos o sectores de producción son divisiones de las actividades económicas agrupados de acuerdo a características comunes. Son conocidos como sectores económicos, sectores productivos, sectores de producción o simplemente sectores de la economía. Los sectores económicos facilitan el análisis y estudio de la producción económica, pues permiten clasificar actividades económicas similares que compiten o se complementan entre sí. Los sectores económicos también son útiles para las cuentas nacionales, y son usados por las instituciones nacionales de estadística en sus informes sobre la producción económica, PIB, crecimientos sectoriales, pago de impuestos, creación de empleo, etc. Sector primario. Envuelve labores o actividades enfocadas en la extracción de recursos provenientes del medio natural. Incluye actividades agrícolas, mineras, ganadería, pesca, silvicultura y caza. Los productos del sector primario son usualmente usados como factores de producción en procesos industriales, pero también pueden ser bienes finales para los consumidores. Sector secundario. Incluyen a empresas y trabajos que transforman materias primas en productos terminados, agregando valor. De él hace parte el sector industrial, tanto la industria ligera como la pesada. Algunos productos del sector secundario son calzado, electrónica, muebles, productos de aseo y belleza, plásticos, alimentos procesados, ropa, automóviles, etc. Sector terciario. Este sector engloba la prestación de servicios o las consideradas partes blandas de la economía o bienes intangibles. Pueden ser servicios privados o públicos como educación, salud, banca, transporte, comunicaciones, entretenimiento, comercio, servicios legales, etc. Es el sector que más personas emplea, en especial en los países más desarrollados. Sector cuaternario. Este sector es una subdivisión del sector terciario, enfocado en labores intelectuales o la economía del conocimiento y no labores repetitivas. Algunos servicios de este sector son la investigación y desarrollo, tecnologías de la información, consultorías, planificación financiera, etc. Sector quinario. Este sector es otra subdivisión del sector terciario del que hacen parte actividades de creación, reordenación e interpretación de ideas y proyectos. Incluye el uso de datos y nuevas tecnologías para tomar decisiones. Se enfoca en la toma de decisiones. Algunos ejemplos son altos oficiales del gobierno, directivos de compañías, directivos de ONG y líderes tecnológicos. Para más información visita actividadeseconómicas.org. Muy bien, vamos entonces a ir avanzando con respecto al tema. Ya estamos en el 50% pues del trabajo que hemos preparado para el día de hoy. Entonces es importante que nosotros relacionemos pues este tema que estamos dando sobre todo con la realidad de nuestro país, ¿verdad?
qué está sucediendo en nuestro país. Y esto, en este sentido, voy a compartirles. Voy a compartirles un segundo acá. Antes de compartirles, voy a compartirles un video sobre casualmente un tema relacionado pues con, con lo que estamos tratando en esta clase. Voy a cerrar el micrófono para poder entonces que ustedes tengan audio con respecto al tema que les voy a compartir. Estamos aquí en el vivero que tenemos de la Asociación de los Productores de Café, un rubro el cual pensamos nosotros y tenemos la fe que es el que nos va a sacar hacia adelante después que pase esta pandemia. Ya estamos trasplantando hacia las bolsas y después entonces las vamos a comercializar hacia los productores. Si sigue la pandemia, nosotros tendríamos que utilizar la tecnología a través de los celulares para contactar a los productores y venderle el producto. Tenemos una producción de codornices que ya está empezando a tener sus primeras posturas. Es lo que nosotros queremos tener para poder salir adelante después que termine este periodo que nos tenemos nosotros en confinamiento en casa. La comercialización en estos momentos está un poco difícil, ya que por el asunto del coronavirus pues no podemos atender a los clientes en sus hogares. Lo que hacemos es que nos comunicamos vía WhatsApp y los clientes entonces llegan hasta nuestros hogares a buscar lo que es la producción. 100% de granja, estas posturas de gallina. Esto es parte de lo que nosotros hacemos y parte de nuestra sustentación. Podemos estar en casa y podemos producir para el país. Bien, en el ejemplo del video que acabamos pues de compartir, podemos ver entonces cómo las personas, y se los estaba mencionando inicialmente o en el transcurso de todo lo que hemos conversado, cómo, ¿verdad?, las personas han tratado de adaptarse a esta nueva realidad. Y inicialmente con el confinamiento, que era el video que nos estaba presentando, entonces cómo las personas, y podemos constatar, pues buscaron medidas para poder continuar con esas actividades que le brindan pues el sustento necesario para tener una vida digna, decorosa, y esto, tratar entonces de no dejar de hacer esas actividades. Y vemos entonces la relación como inmediatamente se ligó con la tecnología. Se dieron entonces el cambio de estas actividades, ¿verdad?, con la ayuda pues de la tecnología, y es muy importante, ¿verdad? Y definitivamente que el celular en esta nueva realidad ha jugado un papel muy importante. Me gustaría saber pues si alguna de las participantes me puede dar, cada una de ellas me puede dar un ejemplo con respecto a si conoce pues un
un caso con respecto a que las personas han tenido un emprendimiento pues en esta pandemia. A ver si Jenny nos pudiese compartir algún caso que tenga conocimiento. Y luego la compañera Giniva. Buenos días, profesora. Bueno, de Buenos días. emprendimiento, tengo una vecina que a punto de la pandemia, viendo YouTube, sabe hacer piñatas, sabe hacer dulce, y ahora tiene hasta su propio negocio que los hace, pues sube las fotografías por el Instagram y los clientes le compran. Muy bien, miren eso. Es decir, definitivamente que si no hubiese habido ese acceso a la tecnología, no hubiésemos podido salir adelante. Mire, esa persona no sabía construir una piñata, tal vez tenía el interés, pero no había tomado el tiempo o no había tenido esa necesidad. Pero con la pandemia definitivamente, y cuando uno tiene una necesidad, como quien dice, aprende mucho más rápido. Entonces esta persona, como dice la compañera Jenny, aprendió a hacer piñatas, dulces, y definitivamente, mire, no tiene que tener un local, que es sobre todo lo más importante. Ya las personas pueden tener sus pequeños emprendimientos y son de tipo virtual. Ya no es como antes que usted hacía el montón de dulces o hacía los dulces, iba a ver quién se los compraba. Que eso era una limitante. Muchas veces no encontraba quién le comprara el producto y definitivamente entonces quedaba usted o comiendo del dulce, aunque no quisiera, o tratando de darlo a un precio más barato, porque ahí la ley era tratar pues de no perder lo que se había invertido. Ahora con esta nueva forma de realizar pues el comercio, vemos, como bien lo dijo la compañera Jenny, la persona entonces oferta lo que produce. Ella produce dulces, produce piñata, y entonces ya le encargan, y con esta seguridad entonces la persona puede producir. Definitivamente que ha sido la parte positiva de la pandemia, porque no podemos decir que la pandemia ha sido positiva, definitivamente que sería un grave error. Ha sido muy triste, muy negativa, ¿verdad? Las muchas personas han pasado tantos problemas económicos, de salud, de educación, han abandonado las escuelas, no tienen trabajo, no tienen esa seguridad económica. Pero definitivamente, pues, dentro de eso ha habido un gran avance y sobre todo también cuando hacemos los trámites. Cuando hacemos los trámites, usted solamente tiene que ingresar. Entonces, eso es un gran avance. Miren, que, por ejemplo, cuando usted va a solicitar la licencia, por dar un ejemplo sencillo, usted ya tiene que entrar al internet, busca la dirección y usted hace esa solicitud. Estaba en trámite de un certificado, de un diploma en Panamá. Antes teníamos que ir a Panamá, ahora no. Casualmente ya estaba revisando en el correo que ya me llegó el correo de Panamá. Y como me lo explicó acá la joven acá en Santiago, que eso se va a hacer, todo el trámite va a ser por correo. Yo no tengo que trasladarme a la ciudad de Panamá a hacer eso. Anteriormente eso era algo imposible. Bien, la compañera Giniva, ¿tiene algún ejemplo con respecto a esta de emprendimiento, a estas tareas de emprendimiento? Buenos días, profesora. Buenos días. Sí, casualmente un familiar mío, su esposa y él quedaron sin trabajo y se pusieron a hacer souvenirs, tazas, suéter, cosas así, y arreglos de cumpleaños. Y ahí se van y gracias a Dios le está yendo bien, todo por internet, vía WhatsApp también. Y hacen sus pedidos y todo, y bueno, gracias a Dios le está yendo muy bien. Sí, definitivamente, gracias por el ejemplo. Entonces vemos entonces cómo esta pandemia pues nos ha traído cosas positivas, sí es cierto, cosas negativas, sí es cierto, y cómo ha influido, ¿verdad? Porque tendríamos entonces que hacer una revisión más exhaustiva, por ejemplo, cuando vemos ya de los grandes negocios, con respecto a los sectores, el funcionamiento del canal, cómo se tuvo que adecuar pues a los cambios que hubo en la zona libre de Colón, que son algunos de
de los ejemplos más importantes que tiene nuestro país con respecto a lo que es el comercio, ¿verdad? Entonces también todos sufrieron cambios para adaptarse a esta nueva normalidad y continuar. Entonces, este tema de los sectores de producción es muy importante, definitivamente, y muy interesante. Bien, nosotros vamos entonces en este momento a revisar pues lo que tenemos planteado en la plataforma. Vamos a compartir un segundo. Déjenme un segundito para... Parece que se cerró la... Permítanme un segundo. Vamos a revisar, parece que se cerró la página de la... Bien, vamos a ver acá. Ahora sí, vamos a compartir. Bien. ¿Qué tenemos nosotros entonces en nuestra materia? Como les estaba mencionando, estamos avanzando. Definitivamente que ya con lo que tenemos planteado, nosotros acá, vamos a revisar acá un segundito esto, hoy estamos a 11, ¿verdad? De noviembre. 11, 20 del 11, 20 del noviembre. Ajá. Nosotros tenemos a la fecha, sí, tenemos 4, nos quedan 4 sesiones. Con esta pues ya, porque prácticamente lo que nos queda de la hora ya lo estamos culminando. Sería la del 27, la del 4, la del 11 y la del 18. ¿Sí? Sería entonces, tendríamos 4 reuniones pendientes pues para trabajar. Si es importante, ya yo les estaría colocando en la fecha del 27, les estaría colocando el examen trimestral. O tal vez en esta semana ya se los esté colocando. Creo que más bien será en el transcurso de la semana. Pero sí les quería comentar, pues, respetados estudiantes, yo se los voy a colocar en plataforma, pero eso es para entregar posteriormente. ¿Sí? No es para que usted también lo haga en la semana, no. Es para que usted, pues, tenga el tiempo correspondiente para que usted lo pueda terminar. Porque no podemos dar, pues, un examen trimestral que le vamos a colocar un pequeño trabajo y entonces usted hacerlo en una semana, porque pudiésemos tener algún inconveniente y entonces se va usted a atrasar en la materia. Entonces, debemos estar bien claros. Esta semana yo les voy a colocar, ya está colocado pues el trabajo que vamos a realizar del tema del día de hoy, los sectores de producción. Pero les voy a estar subiendo también el examen trimestral en esta semana. Lo voy a elaborar y lo voy a estar a más tardar el lunes. Pero es para fecha posterior de entrega, ¿sí? Estaríamos hablando, tal vez para la fecha de entrega sería el 4 de diciembre. Para que el día 4 de diciembre, entonces en esa semana ya usted tenga definitivamente pues un poquito más de tiempo para trabajar lo que es el examen trimestral. Y recordando también, de acuerdo pues a la organización que tenemos acá, la coevaluación, la autoevaluación que también no debemos dejar a un lado. Bien, acá nosotros tenemos para esta semana, aquí están en la secuencia de aprendizaje, están los planeamientos, ¿verdad? ¿Qué hacemos con respecto a la materia? En esta semana vamos a trabajar el tema sectores de producción, Bien, en documentos vamos a tener aquí el tema número 8, sectores de producción. Aquí le tengo que cambiar el tema porque le puse fue realidad solamente. Y aquí le debo colocar sectores de producción para que ustedes sepan el
el tema que estamos trabajando, el tema número 8. Y vamos a ver entonces el trabajo que tenemos para esta semana. Para esta semana vamos a realizar el trabajo, acá lo tenemos. Vamos a realizar un cuadro de información sobre los sectores de producción. Un cuadro de información. Entonces aquí vamos entonces a colocar definitivamente que la definición, ¿a qué se refiere el sector primario, secundario, terciario, cuaternario y quinario? O sea, ¿a qué se refiere cada sector y las actividades que ella constituye o está conformada, cada uno de los sectores? Ese es el trabajo para esta semana, un trabajo bastante sencillo. Bien, ¿cuáles son los criterios de evaluación? Los criterios de evaluación son los siguientes. Tenemos el cuadro, completar el cuadro correctamente, ¿verdad? Recordemos siempre cuando vamos a trabajar un cuadro de información, no perdamos de vista lo que es la lectura comprensiva, el subrayado, extraer las ideas más importantes del tema o la jerarquización y sobre todo, ¿verdad?, la síntesis. Es decir, cuando realizamos un esquema, un cuadro de información, siempre debemos trabajar la síntesis. Presentar en ese cuadro las ideas completas, porque definitivamente que no podemos cortar la idea. Para eso entonces tenemos que usar lo que es la lectura comprensiva. Yo tengo que entender primero lo que estoy leyendo para posteriormente entonces poder plasmar las ideas importantes. No podemos perder de vista ese objetivo, plasmar las ideas con un sentido completo. Bien, entonces no es copiar y pegar, ¿verdad? Yo voy a extraer y escribir lo más importante en la menor cantidad de palabras posible. Por eso es que yo no puedo copiar y plasmar y pegar en este caso. Bien, usted va a presentar 5 imágenes del tema. Definitivamente va a tener que hacer una página, allí se las ingenia, si lo coloca abajo, si lo coloca a un lado, como usted desee, como sea su creatividad, pero debe tener entonces 5 imágenes del tema que estamos trabajando a cada una de las actividades, y esto tiene un valor entonces de 10 puntos. La presentación del trabajo, definitivamente que debe tener una página inicial de presentación, en donde debe tener el nombre de la institución educativa, su nombre, la materia, el nombre del docente, ¿verdad? Y que debe haber una formalidad en esa presentación del trabajo. Y definitivamente, pues, que la puntualidad es importante, que entregue, pues, en la semana que estamos trabajando. Ya si tienen algún inconveniente, usted me escribe, pues, y consideramos, pues, la puntualidad con respecto a lo que usted me esté presentando como excusa. Entonces, ese sería el trabajo que tenemos para esta semana. Quisiera, pues, saber, pueden abrir micrófonos si tienen alguna pregunta con respecto a la tarea de esta semana. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Por el momento no, profe. Bien, estamos bien entonces. Entonces vamos ya sabemos que, como lo dije inicialmente, cuando inició la clase, valga la redundancia, que tenemos compromisos, Ninguna de estas tareas, asignaciones, ejercicios, está cerrado. Ninguna. Todas permanecen abiertas. Solamente pues que nosotros en la semana vamos revisando lo que tenemos en la semana y vamos evaluando poco a poco. Si usted no ha entregado alguna de estas tareas, entréguelas porque igualmente se van a evaluar. Definitivamente pues que no va a tener todos los puntos por el aspecto de puntualidad, pero sí se le considera pues la evaluación. Y definitivamente que al momento de la sumatoria puede tener una diferencia muy marcada. Entonces es importante, miren que cada día hemos trabajado una pequeña asignación y que es importante que usted cumpla con todas ellas, cumpla con todo lo requerido en la materia.
Bien, entonces recordamos para ustedes que son estudiantes, tanto la compañera Swam como la otra compañera que nos está acompañando el día de hoy, acá la compañera Geneva, ustedes son estudiantes de plataforma, es decir, que al momento que yo les voy a evaluar el trabajo, yo les estoy evaluando aquí. ¿Me explico? Es importante que usted sepa que estos son los trabajos que yo les estoy evaluando y que vamos a tener una sumatoria pues, para la evaluación final. Entonces, este es el trabajo que tenemos planteado para esta semana, un trabajo bien sencillito allí de un cuadro de información. Bien, entonces ya en estos últimos momentos me permito ya compartirles, esta semana vamos a trabajar un cuadro comparativo, porque eso es lo que desearía que en un próximo momento plantearles esa tarea. Que tendría pues que asignarles un cuadro comparativo. Entonces, como vamos a trabajar un cuadro comparativo en la semana, que tengo que asignarles esta tarea, voy entonces a compartirles ya en estos últimos momentitos cómo hacer un cuadro comparativo en Word, que es muy importante. Entonces voy a cerrar el micrófono para compartirles. Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Les traigo un nuevo tutorial en donde les explico cómo hacer un cuadro comparativo en Word, como el que están viendo ustedes en su pantalla. Así que comenzamos. Lo que vamos a hacer primero, una vez que tenemos abierto ya Word, es irnos donde dice formato, le vamos a dar clic y vamos a ir donde dice orientación, lo vamos a poner de manera horizontal para que tengamos más espacio para trabajar precisamente este cuadro comparativo. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es que si así lo piden en la universidad o en la escuela, hay que poner el nombre de cuadro comparativo. Entonces vamos a poner aquí en el centro, cuadro comparativo, y vamos a ponerlo en inicio, centrarlo, y bueno, aquí el tamaño que ustedes quieren. Para efectos de que ustedes se pueda ver perfectamente las letras, lo vamos a poner en número 18, pero no, normalmente se te piden a número 12. Entonces ya ponemos cuadro comparativo. Después vamos a ir donde dice insertar. Vamos a ir donde dice tabla, vamos a trabajar con la tabla. Y aquí es muy importante que ustedes sepan cuántos elementos son los que ustedes van a comparar. O sea, cuáles son los puntos que van a comparar. Entonces aquí como ejemplo que yo les voy a poner, serían en este caso 1, 2, 3, 4 filas. Y serían 1, 2, 3 columnas, que son las que vamos a estar trabajando. Una vez que tenemos ya en este caso definido cuáles son los elementos, el número de filas, el número de columnas, bueno, vamos a poner aquí ya primero el elemento que vamos a analizar. Entonces ponemos enfoque, definición, características, que esos son los elementos que nosotros vamos a trabajar. Ponemos centrado, lo ponemos en negritas, y aquí si quieren ustedes pueden agregar un color para diferenciarla del resto de lo que vamos a comparar. Y aquí en el enfoque vamos a poner el enfoque cuantitativo. Aquí abajo cualitativo. Y en el último el mixto. Y vamos a poner en este caso la definición de cada uno de ellos. Ponemos que pretende medir la realidad que se investiga. Ya si quieren ustedes poner en negritas las palabras claves, lo pueden hacer, que van a diferenciar precisamente del otro enfoque. En el enfoque cualitativo vamos a poner que pretende comprender la realidad que se investiga. Y entonces aquí podemos poner en negritas la palabra comprender para diferenciarla del cuantitativo, que es medir. Y en el caso del mixto vamos a poner en este sentido, que es la combinación
entre el enfoque o del enfoque cuantitativo y cualitativo. De hecho, como son las mismas características, podemos en este caso combinar las celdas y bueno, ya tenemos aquí lo que sería la parte del mixto. Esto, si quieren, podemos ponerlas en negritas. Y bueno, ahora vamos con las características de cada una de ellas. Es importante que, como es comparativo, que las características que pongamos en el cuantitativo tengan relación directa con el cualitativo, o sea, sean comparables, ¿no? Para ver precisamente sus diferencias o sus similitudes en dado caso. Entonces vamos a empezar con el enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo, vamos a ver que como una de sus primeras características es que busca probar hipótesis. Entonces, en el cualitativo, pues, para irlo haciendo uno y uno, y ustedes puedan ir viendo precisamente que no se les escape ninguna comparación, vamos a poner que es que aquí no se prueban hipótesis. Ok, entonces ya tenemos la primera comparación. En el otra característica, vamos a poner ese examina la realidad objetiva. Y en el caso del cualitativo, vamos a poner que examina diversas realidades subjetivas. O sea, aquí vemos ya diferencias, ¿no? Aquí es lo subjetivo y aquí es lo objetivo. Perfecto. Vamos con una tercera característica. Bien, entonces lo que vamos a hacer es un cuadro comparativo. Ya esto lo dejé allí pues por el tiempo que estamos teniendo. No queremos entonces disponer de mayor tiempo porque sabemos que el tiempo es importante. Entonces, acá, que era que les quería comentar, ¿verdad? En la actividad 10, que es la que vamos a realizar, vamos a ver un momentito, la actividad 10, ¿verdad? Entonces, vamos a realizar un cuadro comparativo. Comparativo, ya vimos cómo se hace. Vamos a realizar un cuadro comparativo de información sobre los sectores de producción. Entonces aquí tendríamos que poner, ¿verdad? Hacer el cambio con respecto a las características, como no lo puedo realizar aquí mismo, pero ya sabemos que vamos a hacer un cuadro de información teniendo como ejemplo el trabajo que acabamos de observar. No sé si es importante pues esta característica. No sé si hay alguna pregunta. Vamos a hacer entonces un cuadro comparativo. Para la compañera Giniva que está en la sala, si tiene alguna duda, alguna pregunta. Bien, si no tiene ninguna duda, ninguna pregunta, entonces esto vamos a dar por finalizada pues la reunión del día de hoy, recordando los compromisos que hemos mencionado anteriormente y deseándole pues que tengan una buena semana y nos vemos, si Dios nos lo permite, la próxima semana. Hasta luego.